Claudio, ¿cómo va? Sergio Ferreira, Héctor Galeano, te estamos saludando desde el programa ATP. Buenas tardes para ustedes. Bien, acá estamos abocados totalmente al censo. Bueno, ¿cuál es correcto este porcentaje? 20% de la población o de hogares de Santa Fe completó justamente el censo digital. Gracias a Dios y en función del último informe que nos mandaron es un poquito más alto. Ajá. Son más de 350.000 viviendas que completaron el censo digital en la provincia. Bien. ¿Qué era el número que esperaban? ¿Hay algún número que puede llegar a ser más alto de aquí a una semana? Se supone que sí, me imagino. Sí, es más o menos las cantidades que esperábamos, sobre todo porque sabemos que en la última semana es cuando hay más crecimiento de respuesta del censo digital. Bueno, esto lo teníamos previsto, dado que tuvimos el experimental en diciembre en Galvez y nos dio herramientas para poder evaluar la evolución. ¿Cómo van evaluando, Claudia, las tareas hasta ahora? Y hasta el momento tenemos la cobertura total de la estructura. Sabemos que siempre hay altas y bajas debido a los imponderables que puede tener un censista, que puede hacer que renuncie a último momento y hay que tener un reemplazo, pero estamos bien. Es importante destacar que el censo no es el 18, el censo ya empezó el lunes 9 para las zonas rurales y para las viviendas colectivas. Perfecto, perfecto, es una buena aclaración. En Santa Fe, entonces, obviamente en todo el país, me imagino que es ese comienzo. Sí, es uniforme para todo el país. Claudia, ¿en Santa Fe faltan censistas o están cubiertos los puestos? No, ya están cubiertos los puestos, ya te digo, podemos tener imponderables a último momento, sabemos que hay una movilidad en la nómina, pero que es tradicional y la estamos manejando. ¿Y de cuántos censistas se habla, Claudia? ¿Cuántos son? ¿Qué universo hay de censistas? Más de 52.000 censistas en toda la provincia. Ajá. Algunas preguntitas, si le parece, que tienen que ver con lo que se llama el ping-pong de consultas sobre el cuestionario. Porque hay varias casas en lo que me imagino puede suceder esto. ¿Qué pasa cuando enfrente hay una vivienda, donde habita una familia, pero en el mismo terreno, por decirlo de un modo sencillo, detrás vive la abuela o vive una tía o vive un hijo de la familia que formó al mismo tiempo una nueva familia? ¿Eso se contabiliza como dos hogares y por lo tanto deben hacerse dos encuestas en ese ejemplo? Bueno, hay que marcar la diferencia entre hogares y viviendas. Si hay dos viviendas en un mismo terreno, lo que hay que relevar o censar son dos viviendas. La de adelante y la de atrás, bueno, en función del ejemplo que diste. Se toma dos hogares cuando las familias viven en la misma vivienda, pero no comparten los gastos de comida. Pero en el ejemplo serían dos viviendas. Interesante. Cuando no comparten datos de comida, son dos hogares. Exacto. Qué interesante. O sea que puede haber dos hogares en una casa. Claro, seguro es lo que acaba de confirmar. Otra consulta, si no hay nadie en la casa, porque supongamos que hay muchas personas solas en el país, en el mundo, en este caso el ejemplo es para Argentina, y no sé, por cualquier circunstancia se ausenta y pasa el censista y no está. ¿Puede dejar una nota diciendo regreso en tanto tiempo? ¿El censista está obligado a pasar nuevamente por ese domicilio? ¿Cómo opera esa situación? Bueno, yo comenzaría con hacerte una pregunta a vos. ¿Vos dejarías un papel en la puerta de tu casa diciendo que no estás?
Mire, yo he visto... Con los niveles de seguridad que tenemos en este momento. Yo he visto papeles contando cosas mucho más íntimas en la vía pública, así que imagino que hay alguien que se le puede llegar a ocurrir. No importa, saquemos el ejemplo por la cuestión de inseguridad. No está la persona que está obligado de censista a pasar nuevamente. Bueno, en principio, pedimos fervientemente que hagan el censo digital y si la persona no va a estar, lamentablemente no va a ser censada, pero si es por cuestiones laborales, primero tienen que tener en cuenta que el censista tiene que hacer su recorrido de 8 de la mañana a las 18 horas. O sea que si no la encuentra gente en la primera vuelta que hace a su recorrido, tendrá que hacer otro por la tarde y los puede encontrar por la tarde. De ser posible, sugerimos si pueden tener algún pariente o amigo que los espera en la casa para darle el certificado de cumplimentación, o sea, los datos del certificado de cumplimentación, y aparte se hacen 3 preguntas para validar los datos, para comparar con lo que se volcó en el censo digital, que son si vive una sola familia en la casa, cuántas personas son, cuántos hombres y cuántas mujeres. Y eso es todo lo que le va a pedir al censista a quien haya completado el censo digital. Está bien. Es una carga pública, ¿no? El censo. Hay una obligación del ciudadano en responderlo. Sí. Hay obligación de responder. Está decretado el feriado nacional. Hay una ley que respalda este decreto de feriado nacional. Y... bueno, también están las leyes de estadística, que no solo, la ley de estadística, que no solo establece la obligación de responder, sino que garantiza el secreto estadístico, y ninguna de las personas que trabajen durante el operativo censal pueden divulgar los datos a los que obtienen conocimiento. ¿Sobre qué se le consulta en el trazo grueso, en términos generales, a la gente en el censo, en la encuesta? Bueno, primero, cuántas personas viven en la casa, condiciones básicas de la vivienda, luego se pide fecha de nacimiento, nivel de educación, datos sobre discapacidad auditiva, motora, y otros tipos de discapacidades. Educación, se piden datos por primera vez en este censo sobre género. Aparte del sexo, se pide dato de género, de autopercepción. Y en cuanto a género, y también se pide por primera vez si se consideran descendientes de pueblos originarios o afrodescendientes. Lugar de nacimiento, esto tiene que ver con datos de migración, si trabaja, estudia o jubilado, y si trabaja, a qué se dedica el establecimiento donde trabaja. Finalmente, para las mujeres entre 14 y 65 años, cuántos hijos nacidos vivos tuvieron. Y como en alguna oportunidad se dijo y después se aclaró, pero está bueno que usted lo haga nuevamente, ¿va a haber consultas referidas a la vacunación COVID? ¿En el censo? Sí. No. Es una condición para el censista estar vacunado en COVID. A lo mejor ha surgido en algún momento una confusión por eso, pero no hay preguntas sobre vacunación COVID. No, hubo medios de comunicación que dijeron que iban a incluir en el censo, en el cuestionario, preguntas sobre la vacunación COVID de los ciudadanos. Se desmintió fuertemente en aquella oportunidad, habrá sido ya hace 2 o 3 meses, desde La Nación, y por eso le preguntaba a Claudia nuevamente para dejar en claro que no va a haber ninguna pregunta referida a este tema. Lo mismo que para aquellos que tengan dudas todavía, no se pide el documento de identidad, que hay mucha gente que expresó su miedo al respecto. Sí, aquel que completa el censo digital, primero le pide para poder abrir el formulario
el DNI, la fecha de nacimiento de la persona que lo está completando el formulario, pero eso es solamente para validar que es una persona física la que está completando el formulario y no es una máquina. Exactamente. ¿Y cómo se puede acreditar que el censista es efectivamente un censista oficial? Los censistas van a ir con pecheras y munidos de credencial. De cualquier manera, si genera alguna duda, pueden llamar siempre al instituto. Nosotros tenemos el listado de censistas y podemos verificar. Ah, bien, bien, bien. Claudia, nos están preguntando algunos televidentes, no sé si está a su alcance la respuesta, pero más allá de que usted recién lo dijo, se declara feriado y obviamente a los fines de que se facilite el hecho del censo en general. Pero, por ejemplo, kioscos, gimnasios, comercios en general, ¿pueden estar abiertos? ¿No pueden estar abiertos? Le reitero, no sé si está a su alcance la respuesta de estas preguntas. A ver, el feriado nacional se decreta con el solo fin de que todo y cada uno de nosotros esperemos al censista al día del censo. Bien, bien. Es la única oportunidad cada 10 años que tenemos para saber cuántos somos y cómo somos y qué necesidades tenemos. En esto de discapacidad tiene que ver también con las necesidades de la población, es lo mismo que cuando se hacen las preguntas de ocupación. Uh-huh. Sé que para todos es un sacrificio, todos seguro tenemos las consecuencias de la pandemia más cerca o más lejos, sobre todo las consecuencias económicas, pero bueno, es una vez cada 10 años y... Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y aparte no lo tenemos que hacer para otro, lo tenemos que hacer para todos y cada uno de nosotros. Como sociedad es una responsabilidad y es un derecho también hacer el censo. Claramente. Porque de esto después devienen las políticas de Estado. Bien, bien. Claudia, una última consulta. Quienes hayamos hecho el censo obtuvimos justamente un certificado, que es o una especie de certificado, que es letras y números, en mi caso, si mal no recuerdo. Eso es lo que hay que presentarle al censista el día que venga. Sí, por supuesto. Uh-huh. Eso que lo podés... Yo no aconsejo que se lo digan verbalmente porque puede haber algún error de interpretación, pero lo anotamos en un papel, uh-huh, una foto, una imagen en el teléfono, una captura de pantalla, lo que fuera, para que el censista lo pueda copiar y no caigamos en algún error. Perfecto, perfecto. Claudia, le agradecemos muchísimo su tiempo y sobre todo la información. Muchas gracias a ustedes.